Ya tenía muchas ganas de hablar de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Me voy a poner a bailar como Groot. Es una película que se volvió de mis favoritas de superhéroes, un cierre perfecto de una trilogía. Y si te das cuenta, todo el tiempo pues están hablando. Son un equipo. En la película se nota cómo es una familia, pero en realidad es un equipo de trabajo y me sorprendió el ver cómo pasaban situaciones que se viven en el día a día cuando estás trabajando con una organización. Entonces, vamos a hablar de las lecciones de liderazgo que dejó Guardianes de la Galaxia 3. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente, el lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adáptalo al momento en el que me estés escuchando. Guardianes de la Galaxia, me han gustado todas las películas, pero en este en específico fue donde detecté y fue así como de, es que son muchas las situaciones en las cuales se habla del cómo manejar y el cómo dirigir y situaciones que se viven cuando trabajas con tu equipo de trabajo o en una organización. Entonces hay muchísimas y las vamos a ir mencionando escena con escena en base a donde encontré esas lecciones. Desde que empezó la película yo ya estaba emocionadísimo porque empieza este Rocket con I'm a creep, I'm a widow. Yo ya estaba cantando y ya desde ahí me iban dando como tintes de que se iba a tratar la película, pero yo estaba muy fascinado. Sin embargo, pues no detecté así como de inmediato, ¿no? Me dejé llevar y me fue sorprendiendo hasta que fueron pasando esas situaciones. Y la primera escena casi luego se ve de que empieza con este Peter en depresión por lo que pasó con Gamora y todos se preocupan y empiezan a pensar en qué vamos a hacer. Y Groot dice, ¿por qué no lo tocamos para que se sienta mejor? Ya identificaste la escena y ahí la primer joya nos la da esta Mantis cuando le dicen que lo ayude a ponerse mejor y ella dice, es malo manipular las emociones de un amigo. Es malo manipular las emociones de un amigo. Y es una lección que digo, en general, es malo manipular las emociones de quien sea, ¿no? Aquí en la película es como de un amigo. Como líder, cada que tomas una decisión, como líder, cada que vas a hacer algo, se presta esa oportunidad. Y hay una gran diferencia entre manipular e inspirar o persuadir. La diferencia está en que cuando manipulas es para que se hagan las cosas a tu beneficio, a lo que a ti te conviene y a lo que tú quieres. Esa es manipulación. Un buen líder tiene que hacer y tomar las decisiones en base a lo que le conviene a la organización, no a lo que a nosotros nos gusta, no a lo que nos conviene. Y muchas veces eso es lo difícil, porque lo que es mejor para la organización no es lo que nosotros queremos. Lo que es mejor para la organización no es lo que más nos gusta o lo que más nos conviene o lo más cómodo. Sin embargo, como líder, nunca tienes que manipular las emociones o las acciones de tus colaboradores. Esa fue como la primerita que dije, ala, aquí se vienen cosas, veo que se vienen cosas. La segunda es cuando deciden que van a ir a salvar a Rocket encontrando información. Y están empezando a platicar Peter, Drax y otra vez Mantis, la de las antenitas. Y Peter empieza a contar pues que está como triste, se dan cuenta, ¿no? De que le tiene como un miedo al abandono. Y misma Mantis le dice, oye, es que tú te sientes mal y estás enojado porque muchos te han abandonado, pero tú también has abandonado a alguien, a tu abuelito, que era el único que tenías. Te fuiste y no quisiste regresar y no has investigado ni nada, no has regresado. Tú también has abandonado a alguien. En ese momento es como, de hecho Peter le dice, yo te estoy contando mis cosas y me sales con esto, ¿no? Muchas veces necesitamos a alguien que nos diga esas cosas que no somos
incapaces de escuchar o que ni siquiera queremos escuchar porque de alguna manera preferimos no ver hacia allá, preferimos fingir o preferimos no lamentarnos porque sabemos que esas cosas también son importantes o que nos llegan a lastimar, pero tienen un poco de verdad. Ahí recuerdo mucho el episodio en el que hablé de El hermoso enemigo, un gran episodio. Al final voy a dejar en la descripción esos episodios para que los puedas ir a oír una vez que termine este. Pero ese hermoso enemigo que te dice las cosas a pesar de que tú no lo quieras escuchar, porque sabe que te va a hacer un bien. No porque te quiera lastimar, sino porque sabe que eso te va a ayudar y que tal vez ni siquiera lo has pensado, ni siquiera te lo has cuestionado. Entonces, un líder necesita ese tipo de personas, hermosos enemigos. También hay un episodio donde hablo de las personas de quien se rodea un líder y va muy encaminado con también la siguiente escena en la cual el alto evolucionador como que le pide ayuda a Rocket porque no sabe cómo hacerle para curar o para quitarles la agresividad a las nuevas especies que está desarrollando. Y cuando él pide ayuda a algo que no sabe, es cuando se soluciona su problema. Pero bueno, esa fue así como te digo, fueron como muchas escenas que iban pasando que yo iba, quiero aquí tener una libreta y ir apuntando, ¿no? Pero no, lo súper disfruté y me fascinó la película. Ya después cuando la volví a ver, ya fue cuando le metí mucho análisis de esto. Después viene esta escena que me dio mucha risa porque me dio mucha risa y al ver que todos entendían la referencia y que todos también se reían, es como es que es algo que se vive en el día a día. Cuando entran por primera vez a la nave donde van a sacar la información, solo los documentos que están vestidos como de diferentes colores, hacen un hoyo, entran y detectan que hay algún problema en la nave y mandan como un equipo de supervisor. Llega el equipo como de supervisores con su equipo y se encuentra con los Guardianes de la Galaxia y empiezan a tener una conversación y de repente Drax se le va y empieza a hablar de más y dice Peter, perdónalo, es que es el sobrino del jefe, tú entiendes. Y él dice, y él lo entiende y dice, sí, yo también tengo uno igual. Y es como todos fue así cuando soltamos la risa de que sí, es que siempre está el sobrino del jefe. El sobrino del jefe por decir algo, porque puede ser el hijo del jefe o el sobrino, el que está bien conectado y que entró ahí por influencias o que lo pusieron ya en un puesto. Es esa persona que ya está en un puesto de gerencia, de líder, que tiene que dirigir, pero que nomás no, que no, y ocasiona risas, ocasiona burla, ocasiona nadie lo respeta. Esta fue como de, por favor, nunca seas el sobrino del jefe. Y no hablo en general porque yo ya he conocido muchos sobrinos del jefe que son buenísimos, pero porque se han preparado, porque se han capacitado. Esta invitación a que no seas el sobrino del jefe no significa que como no eres el sobrino a ti no te queda, sino que muchas veces ya estás en ese puesto, ya estás en el puesto de líder, pero no te preparas y no tienes esa capacitación y entonces no existe el respeto y no aportas nada nuevo y pasas desapercibido y nada más dices cosas con autoridad, con poder, pero con poder en vez de con autoridad, pero no aportas y ayudas como tal a la organización. Esta es la invitación a que te capacites, a que te prepares, a que si ya estás en ese puesto, que si te lo pusieron o te lo ganaste, pero ya estás en ese puesto, que te prepares como líder, que te capacites como líder. Sabes que yo doy talleres sobre liderazgo, sabes que hay un montón de episodios gratis aquí en este podcast, entonces suscríbete porque te van a ayudar muchísimo y además también si está en tus posibilidades, capacítate. Ahí está mi página donde puedes contratar esos servicios para que no seas el sobrino del jefe, porque de verdad da mucha risa y yo sé que piensas en alguien en el que ha pasado esa situación. Después de ahí sale mal la misión, no encuentran lo que querían y entonces buscan las coordenadas para ir a buscar al alto evolucionador y les explican que
es imposible, que es muy fuerte, que no hay forma de que puedan vencer al alto evolucionador, pero no les importa. Sin importar lo difícil que les digan que sea, sin importar que tengan todo en contra, no les importa porque tienen un propósito muy, muy, muy claro. Y cuando tienes el propósito claro, no importan los caminos y no importan las dificultades, pero estás focus y vas a conseguir ese objetivo porque tienes un propósito claro. En este caso, su propósito es salvar a su mejor amigo, segundo mejor amigo, dice Drax, pero está muy claro. Aquí a lo largo de la película se toca mucho ese punto del propósito. Ahorita abordaremos más en la otra escena donde se habla directamente sobre eso, pero hay que aclarar, hay que poner un propósito en ti como líder y un propósito en tu organización a las personas que están ahí. Pasamos a esta escena donde Rocket está con el alto evolucionador y ya solucionaron ese problema. Ya los nuevos experimentos o los nuevos animalitos con los que están experimentando ya no se vuelven agresivos, ya son personas perfectas. Pero el alto evolucionador está enojadísimo, está súper molesto con Rocket y le grita porque no entiende cómo es que la solución no la encontró él. Muchas veces como líder no aplicamos soluciones si no fue nuestra idea. O si hay una idea que parece ser buena, pero no fue de nosotros, no la aplicamos. De inmediato es como, no, solo si es mi idea es válida. ¿Y cuántas otras veces queremos matar esas ideas porque no fueron fabricadas de nosotros? Y también este punto en el que el alumno Rocket supera al maestro, que es el alto evolucionador, es como de entra el celo profesional, entra la envidia, entra la molestia. Y cuando estás en el puesto de líder, muchas veces no dejas crecer. Muchas veces empiezas a ver esa evolución, empiezas a ver como que ya te va a rebasar y lo empujas. Es como de que no. ¿Cuántas veces como líder queremos matar a alguien para que no supere en donde estamos nosotros? Cuando un buen líder debe de ser, pues es el objetivo. Es como de un buen alumno supera al maestro. Un buen maestro desea y anhela que eso suceda, que lo superen, porque pues ese es el objetivo. Como líder debe de ser el mismo. Un buen líder debe de impulsar a crecer, a superar a uno mismo. ¿Por qué? Porque pues eso va a ayudarle a él, a uno, a todo mundo, a toda la organización. Entonces un buen líder contra uno que pues no, lo primero que nos sale. Por eso es como de reflexionar este punto en el cuántas veces tú tal vez no has gritado, pero cuántas veces hemos querido gritar porque no se nos ocurrió a nosotros esa solución. De aquí me voy a saltar esa escena que es la más dolorosa, donde Rocket se quiere escapar y matan a sus amigos, porque pues ahí no encontré como una lección de liderazgo que nos pudiera dejar esa escena más que dolor y mucho sufrimiento. O sea, de todas las veces que yo vi en esa escena, nada más me la pasaba llorando, porque era así como de... Me la pasé llorando tantas veces al principio y otras tantas veces aguantándome, que ahí no pude como detectar algo. Tal vez no lo hay, solo vamos a disfrutar la película, ¿no? Pero pues de ahí nos saltamos hasta esa escena donde Mantis, Drax y Nebula suben a la nave para querer salvar a los otros sin saber que los otros ya están abajo, ¿no? Entonces suben y se están quedando ya sin aire porque ya la nave está despegando como sea, y por fuerza logran entrar a la nave y se encuentran con un montón de niñitos encarcelados. Esa escena es lo que detona la siguiente lección. Nebula, así como se levanta, le empieza a gritar a Drax y empieza a culpar a todos. Esa desesperación que muchas veces sentimos como líderes cuando ya es como que no, esa fue la gota que derramó el vaso. Y aquí está la lección, que muchas veces si no expresas en el momento indicado lo que está pasando, si no solucionas en el momento indicado lo que está pasando, te lleva a eso, a explotar y a gritar y a agreder. Lo empuja incluso a Drax, ya no se aguanta. Es como que pasaron tantas cosas que empieza a reclamar y a reclamar. Todo por no encontrar el momento indicado y adecuado y expresar y solucionar
a tiempo. Pero Mantis, otra vez Mantis, se enfrenta a Nebula y le hace reflexionar, te hace frenar. ¿Ves? Por eso te hablaba de la importancia de los hermosos enemigos y de los que necesita. Recién hablé sobre la amistad en el episodio anterior, de hecho creo, o 2 anteriores, velo a buscar. Una amistad verdadera. Todos los Guardianes de la Galaxia se ve esa amistad verdadera. Y aquí Mantis se enfrenta y empiezan a discutir. Una le dice, la otra le contesta, empiezan a discutir tal cual, pero se empiezan a decir verdades y cosas que hacen reflexionar a la otra persona. Mantis la hace reflexionar sobre qué es lo que realmente le importa a ella. Para Nebula alega que Drax es una carga y que solamente estorbe, que solamente está ahí por estar. Mantis lo defiende y la hace ver que no es una carga, que está ahí por algo. Y le pregunta, o sea, literal le dice cosas así de: a ti solo te importa la competencia y la inteligencia. A ti solamente te importa la inteligencia y la competencia. Como líder, muchas veces eso es lo único que importa. Y podremos entender que a nivel organizacional me vas a decir, pues sí, es que eso es lo único que importa. No del todo. ¿Por qué? A ver, inteligencia y competencia. Por eso se contrata a la gente, por eso tienes a las personas. Pero ¿por qué se despide? No se despide por competencia ni por inteligencia. Siempre se despide por temas de actitud. Así que la actitud es muy importante, mucho más importante de lo que llegamos a creer. Y como líder luego solamente nos enfocamos en inteligencia y capacidad. Dejamos de un lado la actitud. Aquí Mantis nos recuerda que la actitud es algo muy importante y que no tenemos que enfocarnos como líder solamente a la inteligencia y a la competencia, porque si no... Y de inmediato Drax, o sea, nos hace ver cómo es tan importante ese personaje, porque cuando quieren empezarse a comunicar con los niños, nadie les entiende. O sea, esta Nebula y Mantis lo intentan, cada quien a su forma, cada quien a su estilo, no funciona, están empeorando las cosas, y quien realmente puede hacer eso es Drax, justo el que habían dicho que era una carga que no servía. En este momento se ve que es crucial y es fundamental, y que también tiene muchos talentos y muchas virtudes, solo que no preguntamos. Nebula le dice directamente: oye, ¿por qué no dijiste que tú sabías hablar su lenguaje? Y él contesta: pues tú no me preguntaste. Como líder debemos de siempre preguntar, porque muchas veces se nos olvida y queremos nosotros investigar así, sin nada más, como por arte de magia y adivinar. Ah, tú sabes hablar con los niños extraterrestres. Si no preguntamos, no nos vamos a enterar de las virtudes y esos defectos o las cualidades que pueden servir a ayudar a la organización. Ahí es como de un buen líder conoce las virtudes de todo su equipo de trabajo. Un buen líder sabe las fortalezas de cada uno de sus miembros para saber en qué situaciones poder implementar y a qué situaciones o a qué misiones poder mandar a esa persona. Porque ya sabes, porque ya conoces las virtudes bien de cada uno de ellos. Sin Drax no se hubiera podido entender con los niños, y no solo es como de Drax su habilidad es hablar su idioma, no, nos dimos cuenta en la película cómo tiene el tacto y cómo sabe tratar muy bien a los niños, porque primero los tranquilizó y ya después los hizo reír y ya después hizo que lo pudieran escuchar y todos lo obedecieron. Después de ahí, o antes más bien, nos vamos a una de las escenas más tristes. Te digo que de verdad yo creí que iba a morir Rocket. Estuve todo el tiempo aquí con el nudo en la garganta, estuve llorando pensando que sí me iban a matar a Rocket. Y cuando en ese momento en el que ya está a punto de morir, o en el momento en el que digamos como que está en el limbo, está en el cielo, cuando Peter lo está intentando revivir, dándole de estas cosas, no sé cómo se llaman, en el pecho para intentarlo revivir con desesperación, llorando. Yo estaba igual que Peter ahí llorando y desesperado de que no me lo maten, por favor. Y Rocket está, digamos, como en el cielo con sus otros amigos, con su amiga, que se ponen a hablar. Y ahí es donde llega el punto literalmente sobre el propósito. Ella lo escucha, platican, se desahogan,
pero le deja una pregunta o una respuesta más bien. Tú te quedas aquí porque todavía tienes un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¡Fum! Ya regresa. O sea, no le da la respuesta, pero le dice, tienes un propósito. Siempre que se habla del propósito, yo recuerdo El hombre en busca del sentido. Un libro maravilloso donde habla del propósito y de cómo ayuda en la vida en general, en todo. Te lo recomiendo, muy recomendado de mi parte. Si ya lo leíste me entenderás, si no, velo a leer, de verdad que vale mucho la pena. Y el propósito es súper importante en el liderazgo, que voy a hacer un episodio solamente hablando sobre el propósito, sobre cómo implementarlo, sobre por qué es tan importante, el cómo hacerlo. Así que suscríbete. Otra vez aprovecho para decirte que te suscribas porque si no se me olvida. Suscríbete, activa las campanitas en las plataformas de podcast, activa las notificaciones. En cualquier plataforma tienes que activar las notificaciones una vez que te suscribas. Y también puedes valorar los episodios o el podcast. No sé bien cuál de las dos cosas, pero suscríbete, valora, pone las estrellitas que consideres, comenta también. Y bueno, el propósito. Espera ese episodio. Suscríbete para eso, porque pronto subiré ese episodio. Finalmente vemos cómo tiene un cierre maravilloso, una evolución de personajes. Es como de... Por eso me gustó tantísimo la película, al ver que Rocket no se aceptaba como mapache. Todo el tiempo se la pasaba diciendo no soy un mapache. Después lo termina aceptando con cosas pequeñas como Drax, que dice que solo los idiotas bailan, y al final él está bailando. Peter, que va a buscar a su abuelo y que ya deja como en paz esa situación de Gamora. Todos tienen una evolución real. Y es como lo que me fascinó de los personajes, de cómo tuvieron una evolución real. Y ahora se entiende el por qué sus actitudes de la película 1 o de la película 2, pero también cómo crecieron y se convirtieron, se transformaron en una persona diferente. Así como con ellos vimos que tienen traumas que los afectan a la hora de vivir, también como líder tenemos traumas que nos afectan a la hora de dirigir. ¿Por qué? Porque tal vez has tenido un jefe gruñón, un jefe súper autoritario y agresivo, y por eso es que ahora que tú eres líder también tomas la misma actitud. O al revés, como en algún momento hiciste cosas buenas o fuiste un buen líder, un poco más de escuchar, y te pagaron mal, ahora actúas de esta forma diferente. Hay que detectar entre cuando evoluciona nuestro liderazgo y cuando crecemos como líderes, y cuando simplemente estamos atados por traumas de cómo nos han tratado, por traumas de cómo hemos visto que dirigen la organización y por eso lo imitamos. Esta película termina siendo como de esperanza, y se ve incluso en la película la evolución. Empieza con Creep, una de mis canciones favoritas que me encantan, pero es de tristeza, es de dolor, y termina con esa clásica canción que te invita a vivir, te invita a alegría, ¿sabes? Entonces yo sé que a lo mejor hay muchas lecciones que se me pasaron. Para eso escríbeme ya en mi página web o en las redes sociales, sígueme, mándame mensajes de qué lecciones tú encontraste, qué lecciones te dejó a ti, y vamos a compartirlo. Eso es todo por el día de hoy. Comparte este episodio a quien sepas que es fan de Guardianes de las Galaxias o de los superhéroes y que sea líder, que sepas que le va a ayudar este tipo de cosas. Suscríbete al podcast porque hablo y comparto muchas herramientas que te ayudan a crecer en el liderazgo. Y nada, recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.